valiéndose incluso de policías patrióticas. El presidente del Gobierno asegura además que el PSOE se enfrenta a una operación de demolición moral a través de procedimientos más peligrosos para la democracia que aquello a lo que pretenden combatir, y censura que el informe de la UCO se haya puesto al servicio de una derecha para derribar, dice, a un gobierno legítimo. El presidente del Gobierno, como ya hizo ayer, ha vuelto a instar al PP a que presente una moción de censura. En media hora, por cierto, Sánchez recibe a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, dentro de esa ronda de consultas con sus socios parlamentarios. Desde el BNG se muestran críticos con las formas del presidente del Gobierno y consideran que Sánchez lo que tiene que hacer es someterse a una moción de confianza. Néstor Rego, portavoz de la formación gallega en la Cámara Baja. Emplazamos a Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza si quiere hacerlo, pero este formato de buscar una foto con todas las fuerzas, desde luego, no nos parece que sea ni razonable ni adecuado. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Por favor, un vermut. Un zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid. Elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, Vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Nuestros desayunos Capital, los que hablamos hoy desde el punto de vista tecnológico, lo hacemos con Ametic, que es la patronal que representa a la industria digital de nuestro país, con su presidente, el presidente de Ametic, don Francisco Ortiguela. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias a Radio Intereconomía por invitarnos a estar aquí y a compartir este ratito con vosotros. Es un placer aprender con vosotros, aprender contigo, que sabes mucho de tecnología, de cómo está el sector, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que también es importante ver hacia dónde vamos y cómo está España, cómo está Europa. Luego te pregunto por ello, en comparación o en competición con esos grandes gigantes que hay por ahí fuera. Pero primero, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el sector industrial, digital, español? ¿Cómo está la tecnología? ¿Cómo estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Progresamos adecuadamente? Que era lo que nos decían cuando éramos pequeños en las notas, ese sí. PA. Yo creo que progresamos adecuadamente. Yo creo que todavía tenemos mucho por hacer, pero yo creo que vamos en la dirección adecuada. Yo creo que la industria española, la economía española y la sociedad española somos, sabemos hacer los deberes. De hecho, se publicó la semana pasada, a finales de la semana pasada, a principios de esta, el informe de la Unión Europea de la década digital, y vamos mejor que la media europea, incluso vamos evolucionando comparado con otros años, con lo cual quiere decir que la tendencia es positiva, pero todavía queda muchísimo por hacer para conseguir realmente pues digitalizar lo que es toda la economía, todos los sectores productivos, y ayudar con la digitalización a conseguir una sociedad mejor y a vivir todos un poquito mejor gracias a la digitalización. ¿En qué campos o en qué áreas es donde más hay trabajo todavía por hacer, donde más cosas quedan pendientes? Bueno, donde más cosas quedan pendientes es lógicamente la digitalización de las pymes, ¿no? Las pymes son
el número, siempre se dice 99, bueno, pues casi todas las empresas en número son pymes, pero luego el dato real, lo que es importante es lo que suponen a nivel de empleo y a nivel de Producto Interior Bruto, ¿no? Y ahí estamos hablando que son 2/3 de la economía en España, son pymes. Y las pymes, bueno, hay de todos tamaños, lógicamente, pero es importante la digitalización, porque la digitalización lo que les va a dar es una mejora en la competitividad. Y esa competitividad no solo a nivel nacional y local, sino a nivel internacional. Y eso va a permitir que esas empresas crezcan y puedan pasar de ser pymes a pasar, bueno, o de pequeñas o de autónomos a ser empresa, luego a ser de micro a mediana y de mediana a grande. Y ahí es donde la digitalización puede ayudar muchísimo pues a conseguir mejores productos, conseguir procesos más eficientes, conseguir que como decía, que la competitividad de esa empresa crezca, ¿no? Y un tema también muy importante, que ahí es un problema a nivel mundial, salvo algunos países como India o algún país como puede ser otras regiones donde hay una carencia importantísima de ingenieros. Ahí, por ejemplo, vemos que hay una relación directa, según la Unión Europea, entre el número de expertos en TIC y el crecimiento del PIB. Y ahí España, pues estamos en un 4,4% del empleo son ingenieros expertos TIC, mientras que Europa está en un 4,8%. La diferencia no es mucha, pero sí es importante porque ahí es una de las grandes carencias y uno de los grandes problemas que tiene la industria digital en España y en todo el mundo, que es la carencia de expertos o la falta de expertos TIC para seguir creciendo. Alertabais la semana pasada de eso desde Ametic, alertabais de esa crisis de talento, de esa escasez de talento, 100.000 empleos vacantes sin cubrir en tecnologías, en digitalización, en TI. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Por dónde hay que empezar? Pues mira, estamos empezando desde Ametic, ya llevamos años proponiendo 3 pactos, uno que es el de innovación, otro que es el de industria y uno que es el del desarrollo de talento digital. Hace ya pues casi 10 años que empezamos una comisión dentro de Ametic para tratar este tema, el desarrollo de talento digital, y lo que creemos que hace falta es que toda la sociedad, junto con el gobierno, lógicamente, con las administraciones públicas, tengamos un plan, un pacto de Estado que vaya más allá de partidos políticos y que vaya más allá de legislaturas, sino que sea un pacto real por el desarrollo de talento, porque al final los países, las empresas, son lo que son las personas que trabajan en ella. Es decir, no hay, por mucho nombre que tengas la empresa, al final lo que ha hecho crecer esa empresa ha sido las personas, y lo que puede hacer que esa empresa no vaya bien, pues puede ser las personas también, o lo que puede, lógicamente. Entonces, lo que más importante que tiene cualquier país, y eso no hace falta saber mucho para entenderlo, es el talento, el desarrollar el talento de sus ciudadanos. Y ahí España, lógicamente, lo que proponemos desde Ametic es ese pacto, que sea un pacto, lógicamente, apolítico y que sea un pacto que vaya más allá de 1 o 2 legislaturas, sino que sea un pacto, porque sin ese pacto de Estado por la educación, pues tendremos dificultad en conseguir que España sea un país competitivo y podamos mantener el estado de bienestar que tanto nos ha costado conseguir. Hablabas antes de las pymes, de lo que queda todavía por hacer, el desarrollo que está llevando la digitalización, de cómo puede ayudar la digitalización a las pymes. Te quería preguntar, Paco, si estamos sacándole todo el partido posible a la digitalización, si la estamos usando bien, si la estamos aprovechando bien. Ahora que estamos en un momento también en el que se empiezan a escuchar algunas voces críticas sobre el uso excesivo de la tecnología, de las pantallas, se ha metido el debate ahora de lleno en los colegios. ¿Cómo veis esa situación desde Ametic? Bueno, vemos que lógicamente la tecnología es un potenciador de todo, lo estamos viendo, lo utilizamos, y lo que se tiene que hacer es utilizar el uso correcto de la tecnología. Yo he tenido la experiencia, pues, a través de mi recorrido en diferentes empresas, ¿no? Y tengo experiencia en cómo se utiliza, por ejemplo, la tecnología en educación, ¿no? Y cómo el uso correcto de la tecnología en la educación pues potencia el trabajo en equipo, desarrolla capacidades como es la comunicación, como es la creatividad. Y eso, lógicamente, para eso lo que tuvimos que hacer en ese proyecto, lógicamente, que lo hicimos con el Ministerio de Educación y con las 17 comunidades autónomas, es decir, que es un proyecto que no es una prueba, y además en zonas rurales agregadas, es decir, en sitios, colegios públicos, y lo que aprendimos de esa experiencia es que lo más importante, lógicamente, es la formación del profesorado, el aprendizaje en proyectos. Y la tecnología es un vehículo espectacular y vital, de vital importancia para conseguir mejorar la educación y que los niños y que los chicos aprendan
a aprender, que es lo más importante. Al final estamos en un mundo donde tenemos que estar aprendiendo constantemente. Yo que soy un poquito más mayor, pues lo que aprendías en la universidad te valía para unos años. Ahora ya cuando sales de la universidad ya no te vale. Al día siguiente ya se ha quedado obsoleto, sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones, de la digitalización. Entonces lo que tenemos que es aprender, a ser autodidactas, y la tecnología te permite hoy en día, y hace ya tiempo, te permite eso. Y eso además lo hemos comprobado, y lo hemos probado con el Ministerio de Educación, y lo hemos probado con las comunidades, 17 comunidades autónomas. Hemos hecho libros blancos explicando cómo se debe utilizar la tecnología y el potencial que tiene. Yo he estado personalmente, pues, por ejemplo, en Canarias, en un centro, en la isla Gran Canaria, en un centro pequeñito, aislado, y bueno, pues vimos una experiencia que era impresionante, ¿no? Estábamos viendo cómo trabajaban los chicos en equipo con el tema de la tecnología, sonó el timbre, y dijimos, bueno, pues luego nos vemos. Y dijeron los niños, no, que todavía no hemos terminado y tenemos que terminar el proyecto que estábamos haciendo. Eso te da una imagen de cómo la tecnología bien utilizada sirve para desarrollar esas capacidades. Y con la llegada de la inteligencia artificial la cosa se multiplica, ¿no? Claro. Lo que no, pues sí, totalmente. Lo que no podemos hacer es como todo, es como el abuso. Es decir, de todo, ¿no? Es decir, el pan está muy rico, el agua también, pero no, pues, si bebemos mucha agua, comemos mucho pan, pues tampoco es bueno. Entonces, lo que sí hay que hacer es, lógicamente, utilizarlo de forma correcta. Pero la tecnología el uso correcto de la tecnología nos da un poder que es espectacular. Y además el no usarla o el prohibirla significaría el estar en desventaja con otros países, con otros ciudadanos, con otras personas que sí tienen esa accesibilidad a la tecnología. Sobre regulación alrededor de la tecnología, porque se nos llena desde algunos ámbitos la boca con que hay que innovar, hay que crecer, pero al mismo tiempo ponemos trabas regulatorias, que es una de las quejas más oídas del sector, ¿no? Bueno, no es que lo digamos desde AMETIC, que lo dice la propia Unión Europea, ¿no? El informe LETA y la brújula de la competitividad, ¿no? Que está trabajando ahora con el informe también Draghi y LETA, lo que ponen de manifiesto es que Europa y todos los países miembros, incluido España, hemos perdido competitividad en las últimas décadas de forma espectacular, ¿no? Y una de las cosas que propone, lógicamente, la brújula de la competitividad de la Unión Europea, lo que pide primero es el simplificar toda la carga administrativa que existe actualmente en Europa y facilitar. Y, digamos, la regulación es necesaria y es importante, es muy importante. Pero hay que hacer una regulación que no prohíba o que no impida la innovación, y hay que hacer una regulación que ayude a que realmente la innovación y el progreso facilite ese avance, ¿no? Si hacemos una regulación que lo que hace es prohibir, pues llega un momento en que, lógicamente, Europa pierde competitividad y lo ganan otras regiones que tienen una regulación más abierta. Dicho esto, insisto, hay que regular, hay que poner, lógicamente, los valores y de los ciudadanos de la Unión Europea y de todos los países miembros en primer plano y son los protagonistas, pero no excesivamente, como tú bien decías. Ya hablas de Europa. ¿Cómo puede competir Europa o cómo estamos ahora mismo? Porque estamos en medio de esa lucha de gigantes tecnológicos como son dos potencias como Asia, China, Taiwán, Estados Unidos. ¿Y los europeos qué papel estamos jugando? Bueno, ahí lo que vemos en la brújula de competitividad, lo que vemos es que efectivamente hemos perdido competitividad. Y hemos perdido competitividad porque en innovación hemos perdido también el ritmo de la innovación comparado con esos dos bloques que dices, Asia, con China, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Estados Unidos, ¿no? Y ahí nos hemos quedado en medio de espectadores, a ver qué hace uno, qué hace otro, y tenemos que recuperar el liderazgo, porque si no recuperamos ese liderazgo, pues seguiremos siendo espectadores y en vez de ser creadores de tecnología, seremos simplemente, que no es poco, seremos simplemente usuarios de esa tecnología. Y yo creo que Europa, el talento que tiene Europa y la capacidad que tiene Europa, tenemos que ponerla en valor y tenemos que conseguir que todo ese conocimiento que los ciudadanos en Europa tenemos tenga un resultado final de tecnología, de innovación, de productos y aplicar esa tecnología en todos los sectores productivos. Te quería preguntar por la ciberseguridad, que es en un ámbito un mundo cada vez más interconectado como el que estamos, con tanta tensión geopolítica, con conflictos de un lado, con conflictos de otro, con guerras híbridas. ¿Cómo estamos preparados para hacer frente a ese riesgo que también está ahí, ese posible problema de ciberseguridad que pueden tener compañías, que puede tener un país o váyase usted a saber quién? Sí. Bueno, la ciberseguridad es una de las tecnologías claves ahora mismo.
porque bueno, pues hemos visto que, como estamos hablando, la digitalización lógicamente está llegando a todas las áreas, a todos los sectores, a todos los rincones, ¿no? Y yo creo que en ciberseguridad, visto lo visto, estamos bien. Toco madera, pero estamos muy bien. Hemos visto que de momento, bueno, pues hay muchísimos ataques de ciberseguridad, pero en principio nos estamos defendiendo bien. La ciberseguridad, una de las cosas más importantes en ciberseguridad es la formación de las personas, porque muchas veces no es un tema de tecnología, la tecnología está ahí y funciona bien, sino muchas veces es, entre comillas, nos engañan, ¿no? Entonces, es una formación básica de todos los ciudadanos que tenemos que saber, pues, cuándo lo que estamos viendo es real o no, y tener ese criterio, entre comillas, digamos, estar vigilante de que no nos engañen. Ahí sí hace falta una formación para entender pues, los diferentes tipos de estafas digitales que hay, porque los sistemas la mayoría de los sistemas los evitan. Lógicamente hay ataques y hay, desgraciadamente, hay problemas, ¿no? Pero digamos que a nivel de tecnología estamos bien, seguimos trabajando porque es una de las grandes industrias de la industria digital, es la ciberseguridad, pero sí tenemos que tener una formación básica todas las personas. Claro. Una cuestión más, antes de recordar que en septiembre tenemos encuentro en Santander, ¿no? Que ya correcto, que se está casi preparado para irnos de vacaciones y dejar los deberes hechos. Inteligencia artificial, que te lo mencionaba antes, Paco. ¿Hasta dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? Porque esto, si la tecnología va rápido, la digitalización va rápido, lo de la inteligencia artificial es algo que no nos podemos ni imaginar, decías antes. Antes lo que aprendíamos en la universidad nos valía para unos años. Ahora ya con la de la inteligencia artificial y al ritmo que va esto, no nos va ni para 20 minutos. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, yo creo que porque el partido que se le puede sacar es brutal, fantástico. Sí. Pero hace falta aprender muchas cosas, ¿no? Imagino todavía. Yo creo que ha evolucionado muchísimo, sobre todo en los últimos 2-3 años, una barbaridad, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo ahora utilizando la inteligencia artificial, que además es fácil y sencilla de utilizar, es decir, para lo que es todo el tema de la inteligencia artificial generativa. Ahora estamos hablando de la inteligencia artificial de agentes, ¿no? De agéntica y tal. Yo creo que el potencial es mucho. ¿Hacia dónde va? Hombre, yo creo que va a seguir evolucionando, pero bueno, también hay que poner, ¿cómo decirlo? Es decir, el salto cuántico que ha dado la inteligencia artificial, yo creo que va a tardar un tiempo en dar otro salto cuántico. Seguirá evolucionando y yo creo que lo que sí tenemos que evolucionar es en la utilización y en la aplicación correcta en todos los trabajos y en todos los procesos, en todas las empresas. Pero yo creo que ahora mismo el salto cuántico ya lo dimos con la aparición de la inteligencia artificial generativa, y ahora lo que estamos viendo es una evolución rápida y espectacular, y lo iremos viendo, pero vamos, yo creo que de momento la evolución va a ser más lenta de lo que no va a ser ese salto cuántico. Pero vamos, como esto es tan difícil de predecir, totalmente. Negaré lo que estoy diciendo, ¿eh? De todo esto, Paco, y de más cosas se habla en Santander. Primera semana de septiembre está preparado ya todo, ¿no? Para ese otro encuentro, uno más de economía digital, ¿no? Efectivamente, este año va a ser el año número 39, es decir, 39 años con este encuentro que es el referente de la industria digital, donde nos encontramos toda la industria digital, y también con las administraciones públicas, porque es muy importante. Desde AMETI también es una cosa que ponemos mucho en valor, que es la colaboración público-privada. Creemos que es vital, es decir, que hay una colaboración real entre lo que son las empresas, las industrias y lo que es todas las administraciones públicas, ¿no? Y aquí son 2 días y medio de debates donde, bueno, pues hablamos del presente, del futuro, y hablamos de todas las tecnologías, y invitamos a gente pues con mucho conocimiento y muy sesuda, podemos decir, y la verdad es que es muy interesante, y además luego también pues todo está grabado, está disponible en YouTube, y lo que sí, además es un momento muy, muy bueno, porque venimos después de las vacaciones, que hemos tenido un momentito para reflexionar, venimos con ganas. Es el 1, 2, 3 de septiembre, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y se nota un ambiente especial. Es casi como un campamento, digamos, ¿no? Pero campamento de gente ya con unos añitos, ¿eh? Y que sabe mucho de tecnología, y que lo bonito, ¿no? Lo interesante de un sector como el vuestro, Paco, es que lo que ha pasado en estos casi 40 años, ahora se concentra en mucho menos. La diferencia, el salto cualitativo y casi cuantitativo que ha habido en 40 años, ahora no hace falta esperar 40 años. Ahora en 10 años a lo mejor podemos estar hablando de otra cosa que ni nos imaginamos, y completamente distinta a lo que teníamos hace una década, ¿no?
Totalmente, ahora estamos este año... Sí, porque Internet estuvo muy bien, pero es que cada año van saliendo cosas nuevas y lo del año pasado ya se queda antiguo. Sí, no, por eso decía que hace falta una formación continua, eso ya no es una frase de tenemos que formarnos, no, es que ya no sirve lo que sabíamos en enero, ya en junio o en septiembre ha cambiado completamente. Este año además es el año de la cuántica a nivel mundial, es el año de la tecnología cuántica, de la computación cuántica, y ahí eso también va a ser nunca mejor dicho, un salto cuántico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, hay muchas cosas, también hablaremos ahí de cuántica, hablaremos de todo, hablaremos de... El título que hemos dado este año al encuentro de Santander es digitalización, competitividad, que estábamos diciendo que también que lo resalta la Unión Europea en su brújula de la competitividad, e impacto social. Porque creemos que la digitalización, lógicamente, como decía, bien utilizada, tiene un impacto social brutal, consiguiendo cohesión social y consiguiendo igualdad entre todas las personas. Estaremos muy pendientes de ese encuentro y de cómo vaya evolucionando la tecnología, que nunca hay que perder la vía. Francisco Ortiguela, presidente de Ametic, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Capital Intereconomía. Un placer. Gracias a vosotros y me encuentro como en casa. Así nos que vemos muchas en gracias. Santander. Gracias. Nos vemos en Santander. Hasta luego. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 11:28 de la mañana y hablamos de la primera empresa española en tokenizar el 100% de sus acciones. Hablamos de Bissell Brands y lo vamos a hacer con el CFO de la compañía, con Tony Díaz, que ha liderado este proceso estratégico, proceso económico, por el que la compañía se convierte, como decimos, en la primera empresa en España en tokenizar la totalidad de sus acciones. Y esto lo hace a través de Bitoken. Tony Díaz, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, lo primero, cuéntame quién sois Bissell Brands, qué es lo que hacéis, quién es Tony Díaz y qué has liado con esto de la tokenización. A ver, vamos por partes. ¿Qué es Bissell Brands? Bissell Brands es una empresa del e-commerce. Somos un conjunto de marcas. Tenemos marcas destinadas al fitness como FitView, a la jardinería y bricolaje como Brinkat. Después tenemos un par de marcas para juguetes, una filosofía Montessori que es Bilum y Playkin. Y la última sería de temas del hogar, ¿no? Sillas, mesas, sofás, que está Smart House. Nosotros diseñamos los productos, los hacemos fabricar y los vendemos. Los vendemos bien a través de canales propios, a través de e-commerce, de marketplace como Amazon, que te sonará más, Mano a Mano, Cdiscount. Y este es el negocio que tenemos. Y llega un punto en el que decís, vamos a tokenizar el 100% de nuestras acciones. ¿Esto cómo surge? ¿Qué es lo que habéis hecho y qué papel has jugado tú en este proceso? Esto surge de una necesidad de expansión. O sea, nosotros ahora somos muy fuertes en España y Francia, bastante en Portugal y algo en Italia, pero nos queda Europa. Y nos queda Europa y para hacer esto necesitamos de financiación, ¿no? Una variante muy importante en el e-commerce es tener stock para poder vender. Nosotros actualmente no podemos satisfacer toda la demanda que tenemos, ya con los mercados que estamos, pero queremos crecer. Y nuestra intención es expandernos por el resto de Europa, de la Unión Europea, y con Europa para llegar a UK, que hay un tema fiscal que es un poco distinto desde que salieron de la Unión Europea. Esto requiere de dinero. El plan tiene un presupuesto de unos 8 millones de euros y pretende llegar de los 25 millones que facturamos hoy a conseguir una facturación de 100 millones al cabo de 6 años. No es una locura, o sea, no es algo que digamos, no, mañana vamos a facturar 4 veces más. No, es un plan que es soft, crece a un ritmo incluso un poco más ligero de lo que puede crecer un e-commerce, ¿no? Entonces, surge esta necesidad de financiación.
y hay varias opciones. Vas al banco y dices, quiero 8 millones. Y te ponen una cara. Buscas un fondo de inversión y dices, quiero 8 millones. Y te ponen unas condiciones. Y entonces, en septiembre, octubre del año pasado, surgió la posibilidad de tokenizar acciones y presentarlas pues, al mercado vía tecnología blockchain. Muy novedoso. No hay ninguna en España, seremos los primeros en hacerlo. Albert, que es el fundador de la empresa, me llama y dice, Tony, vamos a tokenizar las acciones, ¿no? Digo, vale, ahora me lo explicas. Ahora me vas a decir qué es eso, ¿no? No, sí, con tokens. Y entonces empezamos a estudiar el caso, empezamos a estudiar cómo de seguro es para un inversor, porque al final es alguien que va a poner dinero en la empresa, para un proyecto a 6 años, y nos convencemos de ello. Porque al final, resumiéndolo mucho, es hacer una ampliación de capital, pero en vez de con acciones clásicas, con acciones tokenizadas. Te convenció a ti y le convenció también al inversor, le convenció a ese mercado, ¿no? Estamos en ello. O sea, nosotros ahora hemos hecho la ampliación de capital, tenemos todas las aprobaciones hechas y estamos ahora en la última fase. Estamos en la CNMV, que es quien tiene que dar la licencia para la emisión de esos tokens y poderlos vender. ¿Quién puede invertir? ¿Quién puede ser partner vuestro? ¿Quién puede comprar esas acciones tokenizadas? ¿Y qué ventaja? ¿Cuál es el win-win? Mira, la ventaja es la gracia del proyecto. La ventaja es que todo el mundo puede comprar acciones nuestras. O sea, tenemos un ticket mínimo de 100 euros. Esto democratiza, digamos, la entrada al capital de Visual Brands. Y otra de las ventajas que tiene es que el coste para el inversor es mínimo. O sea, si tú inviertes vía transferencia bancaria, me parece que los gastos administrativos eran 5 euros. Y si lo haces con tarjeta de crédito había una comisión del 2%. Esto, si lo comparas con las acciones tradicionales, es nada. Nada, no tienes intermediarios, no tienes brokers, no tienes que ir a través de agencias financieras, sino que puedes venir directamente a bitoken.io, que es nuestra plataforma, y desde allí comprar las acciones. Otra ventaja, la ventaja es que cuando exista un mercado secundario en España, que se presume para el último trimestre de este año, si el reglamento lo contempla así, que en principio lo contempla así, el inversor tendrá opción de ir al mercado 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora, si tienes acciones de una empresa convencional, unas acciones convencionales, y vas al mercado secundario, tienes una limitación de lunes a viernes de 9 a 5 y 45. Y además tienes que hacerlo a través de un banco. Entonces, esto dará mucha más potencial de liquidez y de inmediatez al inversor. Nos hablabas de la CNMV y ha sido muy difícil, está siendo muy difícil el respaldo legal, bueno, ahora, ya una vez pasado... no tanto. Casi diría que no tanto, pero empezamos en octubre, noviembre, diciembre y estamos en junio. Llevamos 8 o 9 meses con papeleos, con abogados, con auditoría, revisiones limitadas, con certificados de la AESI, de la IR, y ahora estamos en el último paso, en la CNMV. ¿Está tomando un poco más de tiempo del que desearía? Bueno, con mi inquietud y mis ganas, sí, mucho más. ¿Lo entiendes? Sí, pero esto, aunque para mi inquietud sea malo, déjame explicar. Para el inversor es muy bueno esto. ¿Por qué? CNMV es un organismo que entre la Bolsa de Madrid y Barcelona debe mover al año unos 500.000 millones de euros. ¿Vale? Y nunca, ni una sola vez ha salido en los periódicos por algún escándalo. Yo como inversor, que la CNMV se tome su tiempo en coger un dossier y aprobarlo, a mí me da tranquilidad. Claro. Que no es algo que haya llegado ayer, han puesto un sello y tira. Ha sido algo y luego que ya, si viene el problema, ya reclama, ¿no? Sí. Como empresa que quiere destacar las acciones de mercado, pues bueno, mi tranquilidad está. Claro. ¿Ha sido lo más complicado ese plazo de tiempo? No complicado, digo un poco más... Bueno, venga, llegará. ¿O qué otros retos habéis tenido que enfrentar para ser la primera empresa española que va a tokenizar sus acciones? Mira, ha habido de todo. Yo pongo este ejemplo muchas veces que se entiende. Tú quieres crear una sociedad anónima y entras en cualquier colegio de abogados y tienes unos estatutos tipo que te los puedes descargar, pones el nombre de la empresa, razón social, bla, 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 y ya los tienes hechos. Estatutos donde se recoja acciones tokenizadas no existen. Algo tan sencillo como esto, pues eso se ha tenido que crear. Algo muy sencillo.
tú creas un comercio y quieres un TPV, un datáfono para pagar con tarjeta, y es una cuestión de una semana, 2 semanas que lo tengas. Con las entidades financieras que trabajamos no lo hemos conseguido y hemos tenido que ir a través de una plataforma. ¿Qué me refiero con esto? Que cosas que dices, esto ni me preocupaba, pues ha sido un poco un caballo de batalla, ¿no? Pero lo hemos resuelto. Hemos tenido aliados muy buenos como Token City, que es la plataforma con la que sacamos los tokens, o Ursus, que es la IRIL, que nos han hecho el camino más fácil de lo que hubiera sido si hubiéramos ido por libre, ¿vale? Y entonces hemos visto cosas, hemos resuelto cosas y hemos pasado tragos, ¿no? O pasos como que encontrar una notaría suficientemente moderna y con ganas de hacer cosas nuevas para registrar unos estatutos con acciones tokenizadas. Habéis tirado muchas puertas abajo para otros, ¿eh? Sí. La primera vez es la más complicada. Claro. Y después la segunda será más sencilla, y de aquí a 5, 10 años, cuando esto sea mucho más usual y el mercado mueva millones, será un proceso más como crear una SA. Oye, Tony, para ser inversor de Wieselbrand a través de esas acciones tokenizadas, hay que saber mucho de esto de token, o con que te hayan convencido a ti y al resto ya lo más difícil era convencerte a ti y luego ya al resto no hace falta que sepa tanto. ¿Cuál es el perfil que es? Mira, todo inversor tiene que saber dónde pone el dinero. Tanto si lo pones en una acción del IBEX 35, como si con tu cuñado creas un negocio, como si compras acciones tokenizadas. El inversor tiene que saber que va a comprar acciones de una empresa. Esto no es una deuda que genera unos intereses y al final de los 5 o 10 años se devuelven el dinero, sino que tú compras unas acciones que vas a un mercado y va a fluctuar. Si el proyecto va como esperamos, tendrá una posición mejor, y si va distinto, pues tendrá otra posición. Aparte de esto, nosotros sí que vamos a ofrecer a los inversores, y está firmado en el pacto de socios, de accionistas, de los accionistas actuales, que aquellos que vengan y compren acciones de Wieselbrand en estas fases de venta y las mantengan durante un año, van a recibir un 10% de prima de la inversión que hayan hecho. Y a partir del segundo año, que se mantenga con nosotros, vamos a distribuir la mitad de los beneficios que tengamos. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto por 2 cosas. Una, porque queremos convencer a los inversores de que el proyecto es bueno. Y con el cash que vamos a recibir, calculamos que necesitamos 7, 9 meses para que la cosa funcione bien y digan, vale, el proyecto es tan bueno como me están vendiendo. Y otra, porque es muy habitual que salga una parte de capital al mercado, sea pequeña, seas minoritario, no tengas derechos, te ninguneen. Y lo que hemos querido hacer es dejar registrado hoy con un pacto de accionistas, está colgado en la web, está registrado y está presentado junto con el folleto o el white paper a la CNMV, en que se va a distribuir la mitad del beneficio del año 2 al 6, que es el proyecto que estamos presentando. Pues a por ello, Wieselbrand, la primera empresa española en tokenizar el 100% de sus acciones, nos lo ha contado y nos lo ha explicado así de bien, porque hasta lo he entendido yo, Tony Díaz, que es el CFO de la compañía. Enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque sois unos valientes. Y enhorabuena también por abrir la puerta a otros, que como nos decía siempre es lo más difícil, y ahora que esto sirva también como impulso para que otras empresas españolas tiren por el mismo lado. Pues muy bien. Mucha suerte. Muy contento de haberlo explicado y cuando queráis. Y yo de haberlo entendido. Muy Tony, bien. Un placer. Muchas gracias. La suerte. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:41 de la mañana y abrimos una nueva edición de H2 Intereconomía. Ya saben que aquí los martes se habla de hidrógeno y es el 36º capítulo de la temporada en el que vamos a hablar hoy del acuerdo que ha firmado Enagás con la Comisión Europea. Acuerdo por el que va a recibir más de 32 millones de euros de los fondos del mecanismo Conectar Europa, concedido por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para los estudios ingeniería de la red troncal española de hidrógeno. Vamos a hablar de esa red troncal, vamos a hablar de qué consiste esto, qué supone. Nos lo va a contar Igor Pagazartundúa, que es el gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Enagás y que es coordinador del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno de Enagás. Nos va a hablar también del Hydrogen Technical Day que celebraba la semana pasada la compañía. Antes, como siempre, con Roberto Sol contamos las noticias que nos ha dejado el hidrógeno esta última semana. Y empezamos hablando del Gobierno, que adjudica 261 millones de euros a proyectos de hidrógeno verde en León. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado una inversión de 261 millones de euros para desarrollar 2 proyectos de hidrógeno verde en la provincia de León, concretamente en Cubillos del Sil, en la comarca del Bierzo, y en La Robla, en la montaña central. Estas iniciativas forman parte del programa de ayudas destinadas a la creación de valles o clústeres de hidrógeno verde con el objetivo de impulsar la descarbonización industrial y la transición energética. En el reparto de fondos, Aragón será la comunidad más beneficiada, con 322 millones de euros para 2 proyectos, uno de ellos compartidos con Cataluña, mientras que Andalucía recibirá 304 millones para el proyecto Nuba. Molins apuesta por el hidrógeno en su mayor planta de España. Cementos Molins ha recibido el visto bueno de la Generalitat de Cataluña para instalar una nueva unidad de producción y consumo de hidrógeno en su planta de Sant Vicent de Lors, la más grande del grupo en España. El uso de hidrógeno permitirá a la compañía sustituir parcialmente el coque de petróleo, lo que supondrá un ahorro de 3.600 toneladas anuales de emisiones de CO2. Un consorcio internacional impulsa nuevas tecnologías para el hidrógeno verde. Investigadores españoles de IMDEA Energía colaboran con científicos de la República Checa, Turquía y Corea del Sur en un nuevo proyecto internacional orientado a mejorar la producción de hidrógeno verde. La iniciativa busca desarrollar materiales innovadores y económicos que permitan convertir la energía solar y el agua en hidrógeno de forma más eficiente y sostenible. Reino Unido destina 500 millones de libras a su red de hidrógeno. El gobierno británico ha confirmado una inversión superior a los 500 millones de libras para financiar el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno en zonas industriales como Merseyside, Teesside y Humber. El plan pretende generar miles de empleos cualificados y consolidar el liderazgo del Reino Unido en el sector de las energías limpias. Chile lanza una plataforma para atraer inversión en hidrógeno verde. El gobierno chileno, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía, ha puesto en marcha Orienta H2, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a información relevante y promover oportunidades de negocio en el emergente sector del hidrógeno verde en Chile. Y Toyota presenta su prototipo de hidrógeno en las 24 horas de Le Mans. Toyota ha desvelado en Le Mans el GR LH2 Racing Concept, un prototipo impulsado por hidrógeno líquido que forma parte de la estrategia de la marca para introducir combustibles alternativos en el mundo de la competición. El objetivo es avanzar en el desarrollo de motores de combustión interna adaptados a esta tecnología. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Y en nuestra entrevista de hoy en H2 Intereconomía hablamos de la apuesta de Enagás por el hidrógeno. Lo hacemos con Igor Pagazartundúa, que es el gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Enagás y que es el coordinador del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno de la compañía de Enagás. Igor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días, un placer saludarte. Buenos días, Rubén, y muchas gracias por invitarme
al programa. Encantado nosotros de poder contar con una empresa, con una gran empresa como es Enagás, referente en el ámbito del hidrógeno y liderando desde su atalaya el sector en nuestro país. Recientemente, además, Igor, celebrabais el segundo Hydrogen Technical Day de Enagás. ¿Qué conclusiones salieron de ahí? ¿En qué consistió esa reunión de expertos? ¿Qué es lo que hicisteis? Pues mira, en lo más relevante, si tuviera que destacar entre todo lo que ocurrió allí, destacaría 5 conclusiones las más relevantes. En primer lugar, la gran apuesta que España y Europa está haciendo para el desarrollo de las infraestructuras de hidrógeno. Tal y como adelantabas antes y también así lo constató nuestro consejero delegado Arturo Gonzalo, hemos firmado recientemente un gran agreement entre la Comisión Europea y Enagás para la recepción de 32,5 millones de euros. ¿Y para qué? Como bien decías, para realizar todos los estudios e ingeniería asociada necesaria para el desarrollo de esta troncal de hidrógeno, ¿no? Aprovecho también para trasladar que ya en abril de este año empezamos con el plan de participación pública, que consiste en recorrer las 13 comunidades autónomas por las que transcurrirá dicha infraestructura para trasladar a la sociedad los beneficios de dicha infraestructura, ¿no? Y también quedó constatado a nivel europeo el gran compromiso que tiene toda Europa, porque nuestros países vecinos también tienen dentro de sus planes estratégicos el desarrollo de 21.000 kilómetros de infraestructura con una inversión aproximada superior a los 60.000 millones de euros, ¿no? Digamos que esta sería la primera conclusión o la más relevante quizás, ¿no? Entre lo más importante, eso que nos contabas, Igor... sí, perdóname. ¿Sí? No, esa es la primera, ¿no? Y luego, pues, otras 4 adicionales que muy rápidamente las resumo, vale. Que a día de hoy la tecnología ya tiene la madurez tecnológica suficiente a nivel comercial en todos los elementos de la cadena para que la ejecución de esta infraestructura sea una realidad. Sí. También se constató un tema relevante y es la importancia de la digitalización, ¿no? Para el desarrollo de esta infraestructura, así como su posterior operación y mantenimiento, los grandes avances tecnológicos que los fabricantes, los denominados original manufacturers, están haciendo en toda la cadena de valor del hidrógeno. Mencionar en el caso de Baker Hughes, fabricante de turbinas de gas, que ya dispone de una turbina de gas quemando 100% hidrógeno de 17,5 megavatios, importante avance comercial. Y ya por último, el papel relevante que el I+D+I está teniendo no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Digamos que esas serían rápidamente las conclusiones principales, ¿no? De ese Hydrogen Technical Day que celebraba la semana pasada en Enagás, del que salía ese acuerdo, ese agreement importante que nos contabas y nos explicabas ahora, Igor, esa firma, 32 millones de euros que va a recibir la compañía por parte de Bruselas para todo el estudio relacionado con esa red troncal del hidrógeno, que no sé si nos podrías explicar, Igor, de forma sencilla, qué es exactamente esa red troncal del hidrógeno y por qué es tan importante para el desarrollo de este vector energético. Pues la red troncal de hidrógeno, si lo tuviese que resumir brevemente, es una infraestructura de transporte, ¿vale? Es decir, hidroductos dedicados que van a conectar las zonas de producción con abundancia en generación renovable con las zonas de uso industrial, exportación, logístico de dicho hidrógeno, ¿vale? Eso es un poco frase en qué consiste esta infraestructura, pero aterrizando un poco más en qué consiste, Enagás tiene planificados 2.750 kilómetros de hidroductos en 5 ejes, el Vía La Plata, el eje de la cornisa cantábrica, el del Valle del Ebro, Levante y, por último, el transversal Castilla-La Mancha. Estos 2.750 kilómetros transcurrirán más del 80% por los trazados donde actualmente se desarrollan y están construidas las redes actuales de gas natural, y reutilizando en torno al 20% de la infraestructura existente de gas natural para hidrógeno, minimizando así el impacto social y medioambiental de dicha
dicha infraestructura, ¿no? Aparte de estos hidroductos, también hay instalaciones asociadas, como son las posiciones de válvulas y 3 estaciones de compresión asociadas para que dicho hidrógeno pueda fluir correctamente por toda la red, ¿no? Una localizada en Zamora, otra en Tarragona y una última en Villar de Arner, ¿no? Red que va a recorrer, sería... corrígeme si me equivoco, Igor, decías antes, 13 comunidades autónomas, ¿no? ¿Y cómo va a estar conectada esta red con Europa? Pues a través del corredor H2Med. El corredor H2Med, primer corredor europeo de hidrógeno verde, ¿vale? Que consiste básicamente en 2 infraestructuras. Un hidroducto denominado CELSA, que conecta Celorico de Beira, es decir, Portugal, con Zamora, una longitud de 248 kilómetros de longitud y con una capacidad de transporte de 0,75 millones de toneladas año. A su vez, pues, está asociada a la estación de compresión de 24,6 megavatios localizada en Zamora, ¿no? Eso es una infraestructura. Y otra que conecta España con Europa, o la península con Europa, a través del hidroducto Barmar. Es un gasoducto submarino de 455 kilómetros de longitud y con una capacidad de 2 millones de toneladas año de transporte de hidrógeno. Importante mencionar que la capacidad del H2Med es de 2 millones de toneladas año, que es el 10% del consumo previsto de hidrógeno verde en Europa en el 2030. Es decir, va a posibilitar que el hidrógeno renovable vaya desde el sureste de Europa hacia el noreste de Europa, que es un hecho, digamos, bastante interesante para España también, ¿no? Y la península ibérica. Igor, ¿cuáles son los principales retos técnicos a la hora de plantearse una infraestructura como esta red troncal del hidrógeno, con esa dimensión, con esa capacidad, con todo esto que nos estabas contando ahora? Pues durante este segundo día técnico del hidrógeno, que estuvo muy interesante porque tuvimos el placer de disponer de expertos no solo a nivel nacional, sino internacional, se identificaron, digamos, 3 perspectivas interesantes. Por una parte, la importancia, como comentaba antes, de la digitalización, ¿vale? La digitalización para el despliegue de toda la red de hidrógeno verde, ¿vale? Mediante 2 elementos, ¿no? Lo que se denomina los BIM, el Building Information Modeling, es decir, el modelado de infraestructuras, que lo que nos va a permitir es ejecutar las infraestructuras con mucha precisión y minimizando los errores a una mínima expresión. Es decir, nos va a ayudar durante toda la fase de diseño y construcción de dicha infraestructura, y en una segunda etapa mediante la implantación de los denominados gemelos digitales, que lo que van a hacer es que logremos una eficiencia operativa y mantenimiento predictivo muy interesante de cara a la operación futura de dichas instalaciones, ¿no? Que esto, unido al valor que la inteligencia artificial nos va a proporcionar para poder interpretar los datos en tiempo real, digamos, esa sería uno de los retos. Es verdad, las infraestructuras, cuando se hicieron las infraestructuras gasistas hace 50 años, cuando se ejecutaron, no disponíamos de este nivel de digitalización, y las nuevas que se van a construir, digamos, que se van a beneficiar de esta realidad. Digamos que esa sería la primera perspectiva. Otra perspectiva que quisimos destacar es la importancia de los fabricantes, de los original equipment manufacturers. No nos olvidemos que sin los fabricantes no dispondremos de los elementos claves para poder ejecutar dicha infraestructura, y aquí estamos hablando de válvulas, de tuberías, de turbinas, de compresores, bueno, todo lo que se requiere para la ejecución de esta infraestructura, y no solo el que sean capaces de hacerlo, sino que lo hagan al escalado que el despliegue de esta infraestructura, no solamente a nivel nacional, sino internacional, va a demandar, ¿no? Entonces, digamos que el papel de los fabricantes será fundamental. Y por último,
y como reto en el que Enagás está trabajando de una forma muy intensiva la estandarización de la normativa, ¿no? Que cada país al final desarrolla su normativa, que está orquestada y alineada con el resto de normativas del resto de países de la Unión Europea para que la exportación, el intercambio de este hidrógeno verde entre países sea una realidad factible y sencilla, ¿no? Te hago la última, Igor, en un minuto que me queda, te la resumo mucho, para que nos dé tiempo a conocer un poquito más sobre ese Observatorio Tecnológico del Hidrógeno de Enagás, como coordinador del mismo que eres, que nos cuentes con qué objetivo nace, cómo nace y qué iniciativas habéis llevado durante el primer año de vida. Sí, otro día hablamos más largo y tendido de todo lo que hacéis, pero en un minuto, una pincelada que nos puedes contar. Mira, pues un minuto. Nace porque la tecnología es un factor decisivo para que el hidrógeno verde sea cada vez más competitivo, ¿vale? Esa es la razón por la que nace. Entonces, ¿qué hemos hecho? El objetivo del mismo es ser un catalizador para el intercambio técnico-tecnológico de los avances que están ocurriendo en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción, transporte, almacenamiento, distribución y uso final. ¿Y qué hemos hecho durante este último año? Pues varios eventos y workshops. Importante, algunos que hemos hecho junto a nuestros socios, como es el caso de H2Site y Storengy, sobre almacenamiento de hidrógeno. Otros de cómo está evolucionando la tecnología de electrólisis a unos ritmos agigantados en este último año. Otro sobre movilidad terrestre muy interesante que hicimos con nuestros socios Repsol y Fundación Hidrógeno Aragón. Y próximamente vamos a hacer uno muy interesante el 16 de julio, con esto a cabo, sobre descarbonización en el sector marítimo gracias al hidrógeno y otras moléculas verdes. Pues ¿vale? Estaremos muy atentos. Eso sería en ese minuto lo que me ha dado tiempo. Otro día hablamos largo y tendido de todo lo que hacéis, que es muchísimo, así que enhorabuena por ello, enhorabuena por la parte que te toca, que se la traslades a todo el equipo que forma parte de ese Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, a todo el equipo que en Enagás trabaja para y con el hidrógeno. Igor Pagazartundúa, gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Enagás. Enhorabuena por ese agreement con la Comisión Europea y os seguimos de cerca. Gracias, Igor. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Adiós. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmentido a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y asegura que no ha abandonado prematuramente la cumbre del G7 para tratar que Irán e Israel alcancen un alto el fuego. En su red social, Trump asegura además que no se ha acercado a Irán para entablar conversaciones para poner fin al actual conflicto con Israel. De ninguna manera, dice, o forma. Los medios israelíes habrían informado en las últimas horas que se espera que el